Hola a todos y bienvenidos al cuarto vídeo sobre la historia de la Tierra Media, en el que os contaré los hechos que sucedieron en la Segunda Edad del Sol. Como recordaréis, la Primera Edad terminaba con la derrota de Morgoth por parte de los Valar y el hundimiento de Beleriand. Como veis en pantalla, más o menos así era el mundo en la Primera Edad, y así en las edades posteriores. Del mismo modo, este era el mapa de Beleriand, y en este otro mapa tenemos Beleriand en el oeste y las tierras que había más al este. Pues bien, con el hundimiento de Beleriand, el mar anegó la región hasta las Montañas Azules, y así fue como quedó la Tierra Media a partir de entonces. Pues bien, después de aquello, los elfos supervivientes fundaron el reino de Lindon al oeste de las Montañas Azules, pues aquella pequeña región era la única parte de Beleriand que aún quedaba en pie. Gil-galad, hijo de Fingon, era el rey de aquella tierra, y con él también estaban Círdan y Elrond. Algunos elfos que habían vivido en el antiguo reino del rey Thingol de Doriath fueron hacia el este, donde se mezclaron con los elfos silvanos del gran bosque verde y gobernaron sobre ellos. El rey de esos elfos se llamaba Orofer y era, ya os lo digo ahora, el abuelo de Legolas. Otros elfos de Lindon viajaron hacia el este y fundaron el reino de Eregion a los pies de las montañas nubladas. Por tanto, en la Segunda Edad principalmente tenemos estos tres grandes reinos de elfos. Como recordaréis, al final de mi vídeo anterior os dije que los Valar levantaron la isla de Númenor y se la dieron a los hombres que habían ayudado a los elfos contra Morgoth, cuyo rey era Elros. Pues bien, en este momento también les dieron a Elros y a su gente una vida extremadamente más larga que la del resto de humanos, y prueba de ello es que Elros llegó a alcanzar los 500 años de vida. Se convirtieron en grandes marineros, con gran afán de explorar todas las tierras, y los Valar les prohibieron viajar hacia el oeste, hacia Valinor, pues temían que un día los hombres desearan su inmortalidad y se alzaran contra ellos. Pero al principio a los hombres de Númenor no les importó y viajaron a lo ancho del mundo hacia el este. Fueron muchas veces a la Tierra Media, donde prestaban conocimiento a los hombres de menor linaje que allí vivían y les instruían sobre muchas cosas. Así fue que los siglos fueron pasando y los hombres de Númenor hubieron ya explorado todas las tierras hacia el este, de modo que empezaron a volcar sus corazones hacia el oeste. Además, envidiaban a los elfos y a los Valar porque ellos nunca morían, mientras que en Númenor vivían muchos años, pero la vejez acababa llegando de todos modos. Al final, la gente de la isla se dividió en dos tipos: los que empezaron a hablar en contra de los Valar, y los fieles, que eran los que aún creían en los Valar y los que mantuvieron su amistad con los elfos de Gil-galad de la Tierra Media. Y el tiempo fue pasando, y no solo crecieron las ansias de inmortalidad, sino también las ansias de avaricia. Los hombres de Númenor construyeron grandes puertos en la Tierra Media, y ahora iban para someter al resto de razas, en vez de para enseñar e instruir, como habían hecho en un principio. En vez de volver a su isla, ahora muchos de ellos se quedaban ya en la Tierra Media, gobernando a los hombres menores y convirtiéndose en grandes reyes entre ellos. Pero mientras todo esto iba pasando, Sauron, el más poderoso de los sirvientes de Morgoth, había quedado libre de la cólera de los Valar al fin de la Primera Edad y no había sido llevado a Valinor. Se quedó en la Tierra Media y fue a la tierra de Mordor, donde construyó fortificaciones y preparó sus planes y sus ejércitos. Ahora bien, Sauron temía a los elfos más que nadie en todo el mundo, de modo que fue al norte, donde ofreció paz, ayuda y consejo a los elfos con la intención de destruirles desde dentro. Pero en Lindon, Gil-galad y Elrond no le dejaron entrar porque desconfiaban de él y a Sauron poco le importaban los elfos silvanos del gran bosque verde, de modo que fue a Eregion, donde fue bienvenido. Les enseñó muchas cosas a los elfos de aquel reino, de modo que consiguió ganarse su amistad, y juntos, los elfos de Eregion y Sauron hicieron los anillos de poder. Pero Sauron volvió a Mordor y en secreto forjó el anillo único. Su intención era poder someter con este anillo a los portadores de los otros anillos, para así poder gobernar sobre todos los pueblos de la Tierra Media. Pero Sauron se precipitó y se puso el anillo único demasiado pronto, de modo que los elfos de Eregion lo percibieron y supieron lo que había hecho y que les había traicionado. Sauron les declaró la guerra abiertamente y marchó contra Eregion, donde mató a todos los elfos que allí había y recuperó los anillos de poder. De estos, entregó 7 a los enanos y otros 9 diferentes señores entre los hombres, entre quienes se contaban algunos hombres de Númenor, de esos que gobernaban en el sur. Pero nunca pudo encontrar los 3 anillos de los elfos, pues fueron escondidos. De esos 3 anillos, uno lo tenía Gil-galad, otro lo tenía Círdan y otro lo tenía Galadriel. Cabe decir que fue en aquella época cuando Elrond fundó Rivendell en un valle en las Montañas Nubladas. Entonces Sauron volvió a Mordor. Sabía que la raza de los hombres era la más fácil de corromper y manipular, de modo que envió a sus siervos al sur y al este, donde los hombres acabaron venerando a Sauron y tomándole al mismo tiempo por su dios y por su rey. Sauron se proclamó rey de todos los hombres del mundo y esas noticias llegaron incluso hasta Númenor. El rey de aquel momento se llamaba Ar-Pharazôn el Dorado, aunque no sé ni si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. El caso es que cuando Ar-Pharazôn se enteró de esto, se sintió ultrajado y envió el ejército de Númenor a la Tierra Media para someter a Sauron.
Era tal el esplendor de aquel ejército que Sauron ni siquiera presentó batalla, rindió homenaje a Ar-Pharazôn, quien lo llevó prisionero en su propia isla de Númenor. Lo cual fue un error, pues Sauron, quien era un Maiar y tenía más conocimiento de todo que cualquier hombre mortal, se ganó el corazón del rey y del pueblo, llegando a pasar de esclavo a consejero real en tan solo 3 años. Aprovechó que el alma de Ar-Pharazôn ya estaba envenenada con las ansias hacia la inmortalidad para corromperle del todo y hacer que Ar-Pharazôn quisiera atacar Valinor, desoyendo la prohibición de los Valar e incluso proclamándoles la guerra. Así fue que Ar-Pharazôn preparó una grandiosa flota de Númenor y partió hacia el oeste para conquistar Valinor. En aquel momento, Ilúvatar abrió el mar en dos, de modo que se hizo un terrible abismo donde fueron arrastrados todos los barcos del ejército de Númenor. Acto seguido, un gran tsunami inundó la isla, de modo que todos murieron, tanto los soldados como las mujeres y los niños. Solo unos pocos pudieron salvarse de milagro, los fieles, aquellos que siempre habían seguido reverenciando a los Valar y manteniendo su amistad con los elfos. Partieron de Númenor en cuanto el gran tsunami apareció y fueron hacia las costas de la Tierra Media. El líder de aquellos hombres se llamaba Elendil y sus hijos eran Isildur y Anarion y eran descendientes del cuarto rey de Númenor y, por tanto, descendían también de Elros. Pero en el momento en el que el mar se abrió, Ilúvatar volvió el mundo redondo, pues como os dije en mi primer vídeo hasta ahora había sido plano, y separó las tierras de Valinor del resto del mundo y las hizo flotar de algún modo en el espacio. Así pues, ahora ya nunca más nadie podría ir a Valinor, salvo los elfos, que eran los únicos que tenían permitido retornar a aquella tierra. Cuando el tsunami devolvió Númenor al fondo del mar, Sauron estaba allí festejeando la victoria, pero no murió ya que él era un Maiar y su espíritu volvió a Mordor. Allí cogió el anillo único y volvió a ponérselo y se hizo una nueva forma totalmente maligna y oscura como la que antaño hubiera tenido Morgoth. Elendil llegó de Númenor a Lindon y fundó el reino de Arnor entre las montañas azules y las montañas nubladas, mientras que sus hijos, Isildur y Anarion, fueron al sur y fundaron el reino de Gondor. Sauron no tardó en atacar Gondor desde Mordor y viendo aquello Gil-galad y Elendil decidieron hacer una alianza para derrotarle de una vez por todas. Aquella fue la conocida Última Alianza de los Elfos y los Hombres, en la que se reunió un ejército impresionante no solo de Lindon, Arnor y Gondor, sino que también lucharon los elfos de Orofer y los del bosque de Lothlórien y los enanos de Durin que vivían en las mansiones de Khazad-dûm. Mientras que por el lado de Sauron, aparte de orcos, también había hombres del este y del sur y enanos de otras casas, aunque no había ningún elfo. Aquella guerra duró varios años y la Última Alianza fue obteniendo victorias, hasta que al final Sauron en persona, acorralado, salió a luchar. Murieron Gil-galad, Elendil, Orofer y Anarion, pero Isildur consiguió cortarle la mano a Sauron con la espada rota de su padre y, al separarse el anillo único, Sauron fue derrotado. Los elfos del Gran Bosque Verde volvieron a su reino, liderados ahora por Thranduil, el hijo de Orofer. En cuanto a Elrond y Círdan, aconsejaron a Isildur destruir el anillo único en el monte Orodruin, pero Isildur se negó y se lo llevó consigo. Fue a Gondor durante un tiempo, mientras que Elrond y Círdan volvían con los supervivientes a Rivendell y a Lindon respectivamente. Y así fue como el anillo no fue destruido, y Sauron fue vencido, pero no para siempre. Sus fortalezas fueron derribadas, pero no los cimientos, y la tierra de Mordor fue vigilada desde el exterior, pero no desde el interior. Bien, pues con esto termina la segunda edad del Sol. Cabe destacar que esta edad duró 3400 años, que es decir poco en comparación con la primera edad que duró unos 500. Pronto espero hacer el quinto vídeo de esta serie en el que os narraré la tercera edad. Dadle like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos sobre la Tierra Media y el Señor de los Anillos. Un saludo a todos, chavales.